Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Nos vamos reincorporando a este espacio. Estaba programada una charla de la autoestima y la dependencia emocional. Y bueno, en este confinamiento pues vamos a hacerlo desde aquí. Os invito a que también podáis participar con vuestros comentarios, que bueno, que establezcamos también ese espacio para hablar y ver un poco qué significa eso de autoestima y dependencia emocional, ¿no? Que en estos tiempos también solemos escucharlo, ¿no? Tal vez por los acontecimientos creemos, pero no, tiene que ver la autoestima y la dependencia emocional. Vamos a ver cómo se articulan y cómo esa autoestima, que a veces se define como esa fuerza, ese amor propio, esa energía que tiene uno para seguir, para ir construyendo caminos, ¿no? Decimos, qué poca autoestima tengo, no tengo seguridad en mí mismo para seguir, para continuar, para alcanzar mis logros, ¿no? Vamos a ver qué tiene que ver esa autoestima, ese amor propio, de dónde viene y cómo podemos aumentar la autoestima y qué relación tiene con la dependencia emocional, porque claro, también hay que puntualizar lo que es la dependencia emocional, porque con dependencia también podemos unirlo un poco a esa cuestión con la autoestima, porque la autoestima hemos dicho que es ese amor propio. Y claro, también tenemos que pensar que a veces se imparten talleres como aumenta tu autoestima, di a ti mismo frases positivas, ¿no? Mírate al espejo, vamos a aumentar, vamos a querernos más, pero claro, también el psicoanálisis nos descubre que no somos sin otras personas, ¿no? Es decir, que nuestra energía, nuestro querernos nosotros mismos no parte de nosotros, sino que parte de otras personas. Yo me levanto, me miro al espejo y ya ahí, pues bueno, ya no me veo yo más, sino que en mi cara la estoy exponiendo constantemente con los otros. No soy sin otras personas. Nacemos precisamente porque otras personas nos aman, porque otras personas nos han sostenido en ese crecimiento. Alguien me ha amado, yo he podido renunciar a mis tendencias, a mi egoísmo, para no perder ese amor. Fijaros qué importante es la relación con otras personas. Es decir, que eso de dependencia emocional tendríamos que puntualizarlo, porque cuanto más crecemos, mayor dependencia vamos a tener con otras personas. Pero ojo, hay que matizar qué tipo de dependencia es, porque yo dependo de otras personas. Imaginaros para la situación actual, ¿no? Estamos en una situación de confinamiento en la que necesitamos de trabajadores, de sanitarios, de personas que estén investigando, ¿no? Necesitamos, la humanidad necesita de esa dependencia, esa interdependencia entre otras personas para prosperar, para desarrollar, para hacer cosas más justas, para luchar contra ciertos agentes externos que también invaden nuestro espacio personal. Entonces, dependemos los unos de los otros constantemente. Pero claro, cuando hablamos de dependencia emocional, podríamos pensar que una cosa es depender de otras personas para un proyecto común y otra es abandonar mi vida, mis relaciones y ser esa persona o esa relación, ser para mí una muleta y una cuestión que me empobrece, ¿no? Dependencia emocional quiere decir eso, que yo me empobrezco cuando estoy con otra persona. Y claro, tendríamos que preguntarnos por qué, qué está ocurriendo ahí. Realmente a veces culpamos a la otra persona, ¿no? Pero el psicoanálisis viene a mostrarnos que hay en nosotros ciertas tendencias, ciertas contradicciones que nos hacen producir una realidad que negamos en muchos de los casos, ¿no? Siempre se hace como una apología, se hace como un discurso, ¿no? Se habla de esa posición en la que uno es víctima, no es el otro, él es la otra persona, la que me ha hecho ser así, ¿no? Pero el psicoanálisis nos quita una venda de los ojos y nos dice que en nosotros hay contradicciones, hay tendencias masoquistas, hay tendencias a recibir un castigo en la realidad. Y claro, esto es fuerte, porque claro, decir que uno está implicado en todo lo que le pasa es bastante fuerte, porque claro, ya te evita esa cuestión de creer que hay un infortunio personal en uno, ¿no? Que a uno no le, digamos que de alguna manera las cosas le pasan, como que es el destino, que es algo más allá de mí, y ahí yo no puedo hacer nada. Pero no, el psicoanálisis nos viene a mostrar que todo lo que nos pasa al ser humano
tiene que ver con nuestros deseos. Pero para hablar de esto, deseo no es lo que yo quiero. Eso forma parte de la conciencia. Sigmund Freud nos descubre el concepto de inconsciente y nos dice que hay deseos, es decir, que hay relaciones que voy buscando en mi realidad y que vienen a satisfacer deseos inconscientes que hay en mí. A ver, y para que entendamos esto voy a contar un cuentito ahí para que podamos elaborarlo un poquito y nos saquemos un poco de esa cuestión a veces que no, porque yo soy psicoanalista, ¿no? Si me conocéis, pues soy Laura López, soy psicoanalista en formación continua con la escuela Grupo Cero y claro, hay una diferencia muy grande, abismal entre la psicología y el psicoanálisis, porque el psicoanálisis viene a mostrarnos, la psicología se queda más en la conducta, ¿no? en el comportamiento, pero el psicoanálisis nos viene a mostrar que hay otro de ti que tú desconoces ser. Y esto es interesante, ¿no? Yo voy a contar el cuentito para que un poco lo conversemos. Si queréis decir algún comentario, pues quiero que construyamos un poco este encuentro entre todos, ¿no? El cuentito dice así, es el hada de los 3 deseos. Y nos dice, había un matrimonio que era muy pobre, que estaba en su casa, una casa también pues humilde, y bueno, viene este hada y dice, os voy a conceder 3 deseos. Entonces estaban sentados ambos en la mesita y la mujer empezó a oler pues que el vecino de al lado pues estaba asando salchicha y dice, uff, me encantaría, lo pronunció en voz alta, comerme una salchicha. Y claro, el hada le puso la salchicha en el plato. Claro, el marido cuando vio eso se enfadó muchísimo, empezó a decir, hay que ver cómo es que has desperdiciado ese deseo, ojalá se te pusieran en la nariz, pronunció esa frase, y se le pusieron en las narices a esta mujer. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues claro, que tenían un tercer deseo que tenían que pedir, y claro, como se querían, ¿no? Y quería mucho a su mujer, pues decidieron pues que ese tercer deseo iba a ser que se quitaran esas salchichas de la nariz. Y ahí, bueno, ahí vemos en ese cuentito, es para explicaros que en todos nosotros hay contradicciones. Hay una parte de mí que desea una cosa y otra parte, que es esa conciencia, esa fachada, ese yo, está en contradicción. Hay deseos en nosotros que forman parte de esas tendencias infantiles, que en todos está, porque todos nosotros somos narcisistas, hay esas tendencias infantiles que tenemos que renunciar a ellas para estar con otras personas, para poder vivir en sociedad, para relacionarnos con otros, ¿no? Porque los primitivos veíamos que cuando querían algo tiraban la piedra, le pegaban al otro y se lo arrebataban y se lo quedaban, pero todos sabemos que para construir una sociedad civilizada hay que hacer un trabajo de humanizarnos, ¿no? De incluir a la otra persona. Y si tenemos niños pequeños, vemos que hay en la constante educación de repetición, es a través del amor que ese niño puede renunciar a no pegarle al hermanito, los celos que aparecen con el papá, que viene a interrumpir la relación con mamá, los celos con los hermanos, la hostilidad, ¿no? Esa agresividad que a veces se pone en juego a través de las rabietas, que no pueden controlar esa ira, ¿no? Y la verbalizan de una manera pataleta, ¿no? Porque no tienen palabras para describir eso, ¿no? Pero esa cuestión infantil también nos pasa en los adultos, ¿no? En el sentido de que ahí el psicoanálisis viene a estudiar esos procesos inconscientes, ¿no? Esos conflictos inconscientes que producen en mí realidades que yo rechazo, ¿no? Es decir, en mí hay hostilidad, hay celos, hay envidia, hay tendencias que yo no quiero saber nada de ellas, pero que en mi realidad producen efecto, es el deseo inconsciente, ¿no? Es lo que produce mi motor del desear, mi motor del vivir, pero a la vez también puede haber conflictos entre nosotros, ¿no? Y ahí viene también esa cuestión con la autoestima, porque claro, ¿qué pasa? De niños somos muy narcisistas, de mayores, pues bueno, ese narcisismo es necesario porque también nos preserva, nos permite de alguna manera, pues, vivir, ¿no? Porque nos retira la mano, por ejemplo, cuando se nos va a quemar, ¿no? De un peligro. Pero claro, ¿qué pasa en el adulto? Pues que ese narcisismo que hablamos, pues ya tenemos que renunciar a ello, porque estamos con otras personas, tenemos que renunciar a las cosas que yo quiero hacer en este momento porque las tengo que posponer o tengo que incluir a otras personas y no ser egoísta y realizarlo, ¿no? Y poder renunciar a ello para estar con otras personas. Entonces, ¿qué pasa? En nosotros se construye, hemos dicho que tenemos un inconsciente, la parte consciente, ¿no? En todos nosotros se construye ese policía interior, ¿no? Que es la consecuencia de esa educación cuando pasamos por el complejo de Edipo, ¿no? Es decir, que en todos nosotros hay
una instancia que nos vigila constantemente, pues todos esos pensamientos, todas esas fantasías, todos esos deseos. Y claro, todos nosotros abrigamos deseos que no se los diríamos a nadie. Y también abrigamos deseos que ni aun nosotros mismos nos podríamos confesar, ¿no? Y ahí, en esa situación, ese policía interior está siempre vigilando. Entonces, ¿qué pasa? De pequeño, ese narcisismo, era todo muy narcisista, éramos como la perfección, y de adulto hemos tenido que renunciar a eso. Pero el ser humano nunca renuncia a nada que le ha proporcionado placer. Y en la actualidad puede haber en ti, y ahí está la cuestión de la autoestima, ¿no? Es una de las maneras en las que la autoestima puede aumentar o disminuir en uno. Puede haber un conflicto, ojo, esto es muy importante, puede haber un conflicto en vosotros y en vosotras en la manera en la que uno se exige a sí mismo, ¿no? Porque hemos hablado de que en todos nosotros existen esos deseos, esas fantasías. Pues uno quiere alcanzar ese ideal de uno mismo. Y claro, como no puedes alcanzar ese ideal porque es imposible, es un ideal, es algo que no puedes llegar, que ni siquiera puedes llegar a rozarlo, porque en todos nosotros habitan todos esos afectos, todos esos sentimientos que son contradictorios, ¿no? Y que forman parte también de tu ser humano. Pues ahí, en esa exigencia con querer ese ideal y lo que realmente soy, pues hay personas que tienen una moral muy fuerte en ellos, y ahí es donde produce esa falta de amor propio, ¿no? Porque hay una contradicción entre mi ideal y realmente, pues bueno, como hemos dicho, todo eso afecto, toda esa hostilidad, esos celos, digamos, todo ese entramado humano que está reprimido en mí, pero que mi policía interior está constantemente vigilando. Entonces, personas que son muy exigentes consigo mismos, ¿no? No toleran equivocarse, no toleran ningún error en su vida, quieren hacerlo todo perfecto, ¿no? Hay una perfección que raya incluso lo obsesivo, ¿no? Y vemos que también las obsesiones tienen que ver también con esa cuestión de esa ambivalencia afectiva. Cuando rayan ahí en lo obsesivo, ¿no? En la autoexigencia, ahí vemos que, claro, la autoestima en esas personas no está alta, ¿no? Por así decirlo, porque nunca van a alcanzar ese ideal, ¿no? Nunca van a poder alcanzar ese ideal. Incluso se castigan a sí mismos por fantasear, desear cosas que no deben, ¿no? Porque quieres alcanzar tanta perfección que cualquier mínima cuestión que a uno se le dispare, ahí vemos que esa persona pues no se siente, ¿no? De alguna manera que lo vemos a través de los efectos que hay en la realidad, ¿no? A lo mejor en esa persona se detienen muchas cosas, no consigue realizar nada, o tiene mucha ambición y poca capacidad de trabajo, porque es tanta la exigencia que gasta mucha energía psíquica en retener ahí eso reprimido, ¿no? Porque al fin y al cabo es una represión de tu desear, ¿no? Porque eso forma parte de tus deseos, que lo utilizas para vivir. Pero claro, es tan reprimido que ahí pues se gasta mucha energía psíquica y no la puedes disponer en la realidad para nada, ¿no? Hola Erika, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de verte por aquí. Bueno, entonces decíamos eso, que una de las cuestiones de la autoestima es esa de tu ideal del yo y bueno, esas contradicciones, ¿no? Que hemos visto en ese cuento de la Hada de los tres deseos, ¿no? Hay una frase muy interesante que trae Sigmund Freud, ¿no? De esto que os hablaba del amor, ¿no? Que también tiene que ver con la autoestima, ¿no? Dice que un intenso egoísmo protege contra la enfermedad, pero al fin y al cabo hemos de comenzar a amar para no enfermar, y enfermamos en cuanto una frustración nos impide amar, ¿no? Fijaros qué importante en el ser humano el amar, ¿no? A los demás, ¿no? Que tiene que ver con esa cuestión de la autoestima. Si no hay otras personas, en nosotros no crecemos ni nos desarrollamos. El ser humano muere porque es un cachorrito pequeño y animal que aún no ha accedido a la humanidad, y es a través del amor de otras personas que nos civilizamos. Fijaros qué importante es para la autoestima ese amor, pero ojo, también hay que tener cuidado en esa cuestión del amor, ¿no? Porque sabemos que también a la vez que el amor es una fuente de autoestima muy grande, también vemos que el amor puede ser también una manera de restar esa autoestima. ¿Por qué? Porque claro, todos sabemos que en el proceso de enamoramiento uno pierde su yo en aras de la otra persona, ¿no? Entonces, en ese proceso de enamoramiento vemos que la autoestima
disminuye. Además que incluso vemos que es como una locura transitoria, ¿no? Porque por amor uno puede hacer cualquier cosa, ¿no? En ese enamoramiento se dice hasta que es una época de locura. Si durara mucho el enamoramiento, pasarían muchas cosas, ¿no? Y sería horrible para las personas, ¿no? Mira, vemos que estamos saludando. Hola, buenos días, saludo desde México, Guzmán Márquez. Encarni Bautista, hola Encarni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Si queréis ir conversando algo, os animo a participar, ¿no? Porque estamos hablando del enamoramiento. Las personas enamoradas a veces pierden su yo totalmente y están en la otra persona, ¿no? Se olvidan de sí mismos y están en ese ideal, porque claro, también es interesante esta cuestión con la autoestima y la dependencia emocional, ¿no? Porque claro, cuando uno está enamorado, digamos que pierde su identidad en un ideal, porque en realidad no estás con esa persona, es un engaño. Esto es interesante, ¿no? Lo que nos trae el psicoanálisis, es un engaño, ese espejismo que tenemos con el otro. No te enamoras de la persona por sus cualidades, no. Te enamoras de esa persona porque de alguna manera tú eres un reflejo en él o en ella, ¿no? En ese objeto de amor que decimos, ¿no? Es decir, yo no me voy a enamorar de la otra persona por cómo es, sino que hay algo de rasgos de esa persona que me van a recordar a mí. Todos tenemos una elección narcisista, decimos, ¿no? Porque yo voy a querer del otro algo que me recuerde a mí del pasado o bien del presente o algo que admiro en esa persona y que yo no tengo. Entonces también es interesante porque con la dependencia emocional también puede ocurrir, ¿no? En esa articulación de autoestima y dependencia emocional, que claro, hay cosas que yo quiero llegar a conseguir ser o que, claro, lo que admiro en otra persona es porque yo quiero ser como esa persona, ¿no? O tener lo que tiene o, no sé, suponga, que a lo mejor es arquitecto y yo quiero ser también arquitecta, ¿no? Entonces, en la dependencia emocional podemos caer en el riesgo, en el sentido de que si yo quiero algo, conseguir algo, y claro, utilizo a esa persona creyendo que ya he conseguido ese algo y estoy como pegada a esa persona y no hago ese trabajo necesario para yo alcanzar eso que yo digo querer, pues ahí vemos que puedo utilizar al otro no como un compañero o una compañera de nuestro camino en la vida, ¿no? Sino como una muleta con el que me apoyo para no trabajar cuestiones en mí que claro, que de alguna manera a mí me faltan y quiero trabajarlas, no la quiero trabajar, ¿no? En realidad me busco una persona que tenga esa cuestión que a mí me falta, que siempre nos va a faltar, ¿no? Porque no nacimos completos, ¿no? No somos media naranja, somos naranja completa y en nuestro camino, en nuestro desarrollo, todo se aprende, ¿no? Y a veces uno atribuye al otro que el otro tiene algo que yo no tengo y que él ha nacido así, ha nacido perfecto y yo no. Entonces, claro, en esas circunstancias te apoyas en la otra persona, abandonas, digamos, que es tu vida porque no elaboras un aprendizaje para llegar a alcanzar eso que dices querer y claro, de alguna manera pues te colocas en esa posición en la que abandonas pues cosas de tu vida, no avanzas en ese aprendizaje y te quedas como creyendo que el otro te complementa, ¿no? Y ahí pues bueno, podemos estar en esa relación de dependencia emocional, porque es como que sin el otro tu vida pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque también has abandonado relaciones, has abandonado pues cosas que te gustaban hacer, también por creer que esa otra persona te va a complementar, ¿no? Porque hay muchas personas que son muy desgraciadas en el amor. ¿Por qué? Porque tienen una forma de pensar, una ideología que le llevan a construir, ¿no? Esas relaciones de esa manera, ¿no? En la que hay un vínculo tan fuerte, una dependencia tan emocional tan grande porque hay una exclusividad con esa relación. No permiten que haya una suma de otras relaciones, una suma de trabajo, de hobby, ¿no? Es como que uno pretende que con el otro le complementen todo. Y hemos estado haciendo un recorrido ahí cuando el niño es pequeñito, está con la mamá, y a qué os recuerda eso, ¿no? Porque también tendríamos que decir que una relación de dependencia emocional tiene que ver con esa cuestión infantil de cuando niños dependíamos de nuestra mamá, ¿no? Dependemos de nuestra mamá para todo, ¿no? Somos ese bebé que la mamá nos complementa, nos da todo, le atribuimos un poder a esa madre, ¿no? Porque tienen que ayudar a separarnos un poco para desviar esa mirada al mundo, pero vemos que en las relaciones de los adultos
en esas cuestiones de la dependencia emocional es como si se volviera, como si se regresara a ese posicionamiento infantil, que en realidad no es una relación, en realidad parece como una relación con la mamá, pero no esa señora que te crió, ¿no? Y que está ahí, ¿no? Sino una relación infantil en la que yo me posiciono en el lugar pasivo, en el que espero que el otro pues, consiga a través de la otra persona la felicidad, consiga el amor, consiga muchas cosas en mi vida, le atribuyo un poder a la otra persona que claro, así me quedo sin trabajo, me quedo sin amor, me quedo sin inteligencia, pues claro, es como ponerme en una posición pasiva creyendo que el otro me va a complementar en todo. Y claro, así pues vemos que es una posición infantil, ¿no? Entonces tenemos que revisar qué manera tenemos de amar, ¿no? ¿Cómo amo a los demás? Y cómo amo a los demás no es como yo digo que yo amo, sino es cómo se despliegan las relaciones en mí. No podemos culpar a la otra persona de cosas que yo no soy capaz de realizar, ¿no? Y por eso nos viene a indicar el psicoanálisis, ¿no? Que te ayuda a transformar esa ideología, esa forma de pensar que tienen las relaciones, porque ahí no son dos adultos, cada uno con una vida diferente y creciendo, desarrollándose, sino ahí es un niño con su mamá. Y ya digo, no es mamá esa señora que está ahí en tu casa, ¿no? Sino que mamá es esa posición infantil que yo tengo ante los demás. Porque es como que me pongo en esa posición pasiva en el que necesito ser amado, ¿no? Incluso esas demandas constantes de amor, de reclamar amor al otro, también habla de esa demanda infantil hacia la otra persona, ¿no? Que es hacia ese lugar, ¿no? En el que un buen amante dice que siempre tiene alguien a quien amar, ¿no? Entonces, si esa persona es exclusiva, ¿no? No podemos, digamos bueno, sustituirla por otras personas, ¿no? A la persona le interesa amar, no importa el objeto, la persona que esté en ese lugar, ¿no? Las relaciones se van construyendo, ¿no? Si pienso que sin esa persona no soy nada, no puedo vivir, ahí tendríamos que sospechar que estamos en una relación de dependencia emocional y dependencia emocional no quiere decir amor, ¿no? Cuando hago el otro necesario, incluso se va el deseo, el goce por la otra persona, porque precisamente lo que una relación quiere es ese aire, ¿no? Ese desear, no somos objetos. Si esa persona deja de relacionarse con todo lo que a mí de alguna manera me atrajo, al final termino dejando ese amor, ¿no? Entonces las relaciones tan exclusivas y tan excluyentes al final terminan ahogando a la persona, ¿no? Y bueno, esa es una de las fuentes de la autoestima, ¿no? Que está relacionada con el amor, ¿no? Pero vemos que claro, al principio es como una idealización, idealizo a la otra persona, pero luego ya a través de las palabras ya voy construyendo esa relación con el otro, ¿no? Al principio hay un impacto de mirada, pero hay personas, es curioso, que se quedan solamente y exclusivamente en ese momento del enamoramiento, no pueden dar un paso más a esas relaciones amorosas, pero claro, se quedan en la idealización, en la decepción. Y claro, también es una cosa infantil, porque nos tenemos que decepcionar de esa función mamá para ver que hay mundo. Claro, hay personas que no se pueden decepcionar con las relaciones que tienen. En cuanto se decepcionan, abandonan la relación. Y claro, realmente uno se tiene que decepcionar del otro, porque si no, ¿con quién estás? Estás con un ideal. Si no te decepcionas, nunca va a coincidir lo que piensas de la otra persona, los ideales que tiene con la realidad. Entonces es necesario decepcionarse y bueno, comenzar esa relación al fin y al cabo. Si queréis comentar algo, me parece interesante que lo podamos ir conversando. Así que, ¿qué pensáis vosotros de la dependencia emocional, ¿no? Porque hemos dicho la autoestima. Hemos dicho que tiene que ver con el amor, con ese ideal, con uno mismo. También, por ejemplo, con las melancolías, ¿no? Cuando uno está depresivo, tiene un estado depresivo, ahí es como que ese ideal que tenía, o esa persona que ha perdido, o esa tristeza por esa pérdida, ahí uno tiene una autoestima, no tiene esa autoestima, ¿no? En un proceso depresivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa posición depresiva habla de que nos hemos tragado ese objeto perdido, esa persona, ese ideal, ¿no? Y ahí pues los autorreproches que nos hacemos a nosotros mismos no son a nosotros mismos, ¿no? No es yo soy un inútil, yo no, es lo que he perdido, ¿no? Es un mecanismo de identificación, decimos, ¿no? En la depresión uno se identifica lo que ha perdido y ahí no estás tú, ahí estás como la sombra cae sobre el yo.
Entonces ahí es donde también la autoestima baja, en los procesos depresivos. A ver, entonces estáis preguntando, todo va muy claro como siempre, Laura. Muy bien, vamos a ver, estoy bajando aquí, a ver alguna preguntita. Entonces entiendo que ser un eterno enamorado es estar en una irrealidad. Bueno, es que hay que diferenciar lo que es el enamoramiento del amor. El amor es necesario en el ser humano, porque amar tiene que ver, claro, con la especie humana, ¿no? En el sentido de que también está el amor social, ¿no? Una cosa es el amor de la especie, ¿no? El que te permite que esa persona que es desconocida sea un conocido para ti, ¿no? Y ahí pues se pueda copular, ¿no? Para la reproducción. Y otra es ese amor social, ¿no? Y pasar del amor a uno mismo al amor familiar y después al amor social es un paso. Además que el psicoanálisis nos muestra que no hay sujeto psíquico si no es social, y dar ese paso a lo social aparentemente puede ser una cosa, pero luego vemos en esas relaciones, por ejemplo, la de dependencia, que no estás con una persona, no estás con un adulto, estás en esa relación infantil. Entonces el eterno enamorado, a ver qué puntualizar, Guzmán, a ver qué quiere decir eso del eterno enamorado, porque la fase de enamoramiento uno no ve los defectos del otro, pero luego ya, claro, luego empieza a ver los defectos y ahí es donde uno empieza a armar la relación, uno empieza, pues bueno, no me gusta esto, pero me gusta esto otro. Además, no te puede gustar, es incluir las diferencias, ¿no? Una persona, las relaciones adultas incluyen esa diferencia, que el otro va a ser diferente a mí, siempre va a haber una ambivalencia afectiva, siempre va a haber algo del otro que no me va a gustar y que ahí pues bueno, va a saltar de alguna manera, ¿no? Pero claro, hay veces, ya decía antes, ¿no? Personas que no toleran dar ese paso al amor, porque no toleran que el otro es diferente a uno y no toleran que el ideal que tenían de esa persona caiga. Porque claro, si no, ¿con quién estamos? ¿Toleramos a la persona que tenemos al lado o queremos que sea como yo quiero? Y ahí me enfado, discuto con el otro, ¿no? Que una cosa es lo que aparentemente veo y otra cosa... Por ahí nos diferenciaba, ¿no? Una cosa es mi realidad de fuera, otra es mi realidad psíquica. ¿Dónde estoy? Pues claro, si estamos en una situación de dependencia emocional en la que no puedo vivir sin el otro, o digo que no puedo vivir sin el otro, estoy hablando de una relación infantil. Aún estoy con esa mamá, ¿no? Con esa posición infantil. Aún no me he podido despegar de ese significante de esa relación, ¿no? De esa relación infantil. Aún no he podido construir mi propio cuerpo, mi propio yo. Aprender, trabajar por mi felicidad. Porque claro, si yo culpo al otro, a la otra persona, o quiero buscar la felicidad en un amor, voy a perder el amor, ¿no? Porque vuelves a la otra persona impotente, ¿no? Sois dos personas diferentes que os encontráis en momentos determinados en la vida, tenéis algún proyecto en común. Pero claro, si no te quedas sin vida, ¿qué vida tiene una persona que está enganchada a la otra y que no trabajo para alimentar eso que quiero conseguir, ¿no? Una persona, que cuando estoy con una persona me permite el crecimiento, me permito yo el crecimiento, ¿no? Porque esa es otra cuestión. A veces culpamos a las otras personas de cosas que yo no soy capaz de hacer. Y habríamos que preguntarnos si yo soy el que utilizo a la otra persona para no hacer lo que digo hacer, ¿no? El psicoanálisis nos da una vuelta ahí impresionante, porque nos hace sujetos de nuestros deseos, nos hace ser sujeto agente de nuestra vida, implicarnos en lo que nos pasa. ¿Cómo es mi forma de pensar las relaciones? ¿En qué realidad estoy? Que estoy produciendo esa realidad en mí, esa realidad de dependencia emocional, ¿no? Con esas relaciones, ¿no? Entonces es trabajar tu ideología, ¿no? ¿Desde qué ideología pienso? Porque todos venimos de una familia, también el Estado nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tiene que ser nuestra manera de amar, que si es monogámico, que si esto está bien, esto está mal, hay cierta moral, pero luego vemos que en la realidad uno se encuentra que tiene unas necesidades diferentes, unos deseos distintos, ¿no? Y vemos que se producen efectos en la realidad, que hay personas que son muy infelices, son muy insatisfechas, porque realmente hay contradicciones en los seres humanos y no se tienen en cuenta esas necesidades, ¿no? Nadie nos enseña a ser feliz, ¿no? Y también es esa cuestión de las relaciones que tienen que ver con una inmadurez, ¿no? También con una regresión a esas cuestiones infantiles, ¿no? Que están todos nosotros presentes. Ahí viene el psicoanálisis a ofrecernos esa lectura, a transformar frases en mí que están guiando mi vida, ¿no? Y eso es algo muy interesante que nos cuenta el psicoanálisis, ¿no?
nos habla de ese concepto de inconsciente, te dice que tu vida está sobredeterminada por tus deseos inconscientes. Es decir, que hay algo en ti que está generando esa forma de vivir, ¿no? Esa forma de pensar hace que tú tengas unas relaciones y no tengas otras. Entonces, si te abres el campo de esa combinación de palabras, ¿no? Transformas esa forma de pensar, te van a pasar cosas distintas. Pero claro, si no trabajas tu forma de pensar, cualquier cosa de la realidad, vas a caer en esa ingenuidad, ¿no? Vas a creer que te ha tocado esta persona así cuando no vemos que estamos implicados realmente en lo que nos pasa, en todo lo que nos pasa estamos implicados. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más. Pues claro, también está la cuestión de ese miedo a la soledad, ¿no? Porque a veces hablamos de la dependencia emocional y claro, ese miedo a la soledad, ¿a qué corresponde el miedo a estar solo? ¿Cómo vas a estar solo? Si hemos dicho que estamos siempre rodeados de personas que sin otros es imposible vivir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Será que no toleras a las demás personas? Y es como esa cadena que te ata a ese ideal, ¿no? Y esa posición infantil, ¿no? Porque ese temor a ser abandonado también habla del niño pequeño cuando teme que cuando el papá o la mamá cuando la mamá se va, que le abandone, ¿no? Porque cuando el papá se va, se alegra porque está con mamá, ¿no? Pero claro, es interesante eso porque también es como simbolizar, ¿no? Simbolizar quiere decir que aunque el otro no esté, está. Pero es que hay personas que no toleran que el otro se despegue a ir a trabajar, a ir a quedar con sus amigos, a quedar... No, es como que están tan aferrados a esa cuestión de creer que uno tiene que estar físicamente con el otro y cada separación la ven como un abandono. Y claro, hay que decir que la ausencia es una de las formas más fuertes de la presencia, ¿no? Cuando yo me puedo despegar del otro es cuando lo puedo echar de menos, cuando puedo hacer otras cosas, me puedo encontrar en la cuestión del deseo con esa persona, ¿no? Cuando yo me puedo separar es cuando puedo generar otras conversaciones, tengo de alguna manera se ha aireado mi deseo porque deseamos deseos. Cuando esa persona es más deseante en tu vida, te va a traer más, te va a traer conversaciones, te va a traer esas interrupciones tan necesarias, ¿no? Si estamos siempre pegados el uno al otro, pues de alguna manera también produce uno se pincha, ¿no? Y no somos dos personas unidas en uno, somos dos personas totalmente diferentes, ¿no? Y esa dependencia emocional quiere decir querer que eso sea una persona solo, y eso es imposible, ¿no? Vemos que a veces hay fagocitosis de las parejas, ¿no? En las que uno quiere que sea como el otro, le vigila, le mira las cuentas, las contraseñas, ¿no? Y hay una forma de pensar ahí que te está hablando de esas relaciones como posesión, pero claro, esas relaciones como posesión tienen que ver con esa forma de entender la relación, que es como esa primera relación con tu mamá, ¿no? En la que uno quería que el amor fuera exclusivo. Ya vinieron los hermanitos y ahí pues uno tuvo que compartir ese primer amor con los hermanitos. Pero eso que parece algo del pasado forma parte de la realidad actual, ¿no? En ti, ¿no? En el sentido de que, claro, en esa circunstancia de que muchas frases se dicen como que a mí no me quisieron lo suficiente, por eso no tengo autoestima. ¿De qué estoy hablando ahí? No estoy hablando de algo real, es algo que algo real me refiero a algo que yo vaya a mi pasado o a la realidad material, ¿no? A verificar si esto es así o no es así, sino que es lo que yo digo de lo que me pasa, no es lo que me pasa, porque nunca va a coincidir lo que me pasa con la realidad, es lo que yo cuento, lo que yo digo de eso, cómo yo elaboro ciertas situaciones que nos pasan a todos, que forman parte de los cimientos de nuestra vida y que tienen que ver con esas circunstancias infantiles, ¿no? ¿Cómo voy a decir que yo tengo poca autoestima porque no me quisieron lo suficiente? Si estás así vivo, estás crecidito, porque alguien te ha tenido que querer. Lo que pasa es que siempre uno quiere más. Nunca le van a querer como uno quiere. Eso es imposible. Pero claro, es aceptar también que hay diferentes formas de amar. No porque no me coja de la mano ya no me quiere. Hay maneras de entender el amor
que a uno le producen pues separaciones, a veces por tonterías, ¿no? Por no coincidir ese ideal que tengo, como yo pienso que son las relaciones, con lo que yo me encuentro, ¿no? Es como que uno no acepta que el otro es diferente. Claro, no puede ser esa cuestión que hemos dicho de que porque no me quisieron, ahora tengo mi autoestima baja, ¿no? Eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Esa cuestión con la autoestima baja y con él tiene que ver porque hay hermanitos y ahí pues te produjeron esos celos. Y claro, alguien te ha tenido que querer para estar donde estás ahora mismo, ¿no? Entonces tiene que ver, habla más de tu narcisismo que de algo que realmente pues te pueda ayudar a elaborar tu situación en la actualidad, ¿no? Está hablando de ese narcisismo que uno vuelve a esos lugares infantiles, ¿no? Y aprender a amar, ya digo, no es algo que pase de manera natural, sino que se tiene que ir construyendo a través de las otras relaciones con las otras personas, ¿no? Y a veces el psicoanálisis es una herramienta esencial para ayudarnos a despegarnos de esos ideales, de esa ideología que nos transmite cómo tenemos que amar, cómo tenemos que desear al otro, y que vemos que en nuestra vida produce una realidad, pues bueno, que no nos encontramos satisfechos, ¿no? Por esa cuestión. Entonces, claro, si nuestro amor depende de la persona, podemos pensar que eso no es amor, que es dependencia emocional. Porque claro, si es un amor excluyente, posesivo, podemos pensar que eso no es amor, ¿no? Y además que disminuye la autoestima, ¿no? Una situación de dependencia emocional disminuye la autoestima, porque claro, si mi fuerza, mi energía, mi amor propio depende de que el otro me ame o no, o de lo que yo diga que es amor, ¿no? De lo que yo sienta que es lo que el otro me quiere o no me quiere, pues ahí vemos que hay unas fluctuaciones terribles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el otro siento yo que no me ama, ya estoy fatal. Claro, y claro, vemos que los sentimientos también nos engañan, los sentimientos son sentires mentirosos, nos engañan constantemente, no nos dicen esa realidad que hay en nosotros, son una pantalla de esos conflictos que tenemos con nosotros mismos, con esas cuestiones que decimos, ¿no? De ese amor, de ese deseo, de esa forma de pensar las relaciones, y que nos producen, pues bueno, en una realidad que vemos que, bueno, puedo estar en una relación de dependencia emocional porque realmente estoy pues perdido en el otro, ¿no? No estoy construyendo mi persona, no estoy creciendo yo, no me estoy desarrollando, y estoy pues pegado a ese ideal. Aceptar, vamos a ver, Encarni, aceptar que el otro es diferente, ¿cómo sigue? ¿Qué quieres decir con aceptar que el otro es diferente? ¿Cómo sigue? ¿Cómo se consigue o cómo sigue? Aceptar que el otro es diferente, no sé a qué te refieres, Encarni. Si me puedes explicar un poquito mejor, pues lo conversamos un poco, ¿no? Porque aceptar que el otro es diferente quiere decir que la forma de amar de la otra persona va a ser diferente a mí, y que va a hacer las cosas de una manera distinta a mí, como yo las hago, ¿no? Hay parejas que están juntas y quieren que el otro piense como él piensa, cuando a lo mejor hay algún pensamiento nuevo, alguna relación nueva, y dices, uy, ¿cómo has cambiado? Hay que ver. Es como criticando a la otra persona, ¿no? Que lo diferente realmente es lo que nos enriquece. Si el otro es igual a mí, ¿estoy con la otra persona o quiero que esa persona sea como yo, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Quiero al otro para cambiarlo. Me enamoro de una serie de circunstancias de esa persona, de todo lo que le rodea, porque esa boca que yo beso ya la han besado otras bocas, y precisamente esa boca es la que me atrae, porque ha sido una construcción de otras relaciones. Entonces, claro, el otro es diferente a mí. Si yo quiero que sea igual a mí, ya, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una relación, una no relación, porque ahí es como que quiero cambiar al otro para que sea como yo. Ya hemos visto que nos enamoramos de manera narcisista. Me fijo del otro lo que me recuerda a mí. Y también hay otra manera de enamorarse de la otra persona, ya digo, que es ese primer impacto de mirada, que es conforme a
a esa madre nutriz y a ese padre protector, ¿no? Del otro me atraen ciertos rasgos que me recuerdan a esos familiares, ¿no? Por eso el enamoramiento es algo que es ilusorio, porque no estás viendo a esa persona, ¿no? Ya el amor ya conlleva esas diferencias, construir ese camino, conversar, llegar a acuerdos, pactos, ¿no? El amor viene con los años, ¿no? Ese primer impacto de mirada es en realidad narcisista y nos recuerda a nuestros primeros familiares, porque los primeros amores son nuestros padres, nuestros hermanos. Luego eso hemos dicho que tenemos que cambiar, sustituir ese primer amor familiar por el amor a otras personas en el mundo, para construir otra familia, para construir un amor social, ¿no? Con otras personas, incluir esas diferencias, porque la familia es la célula de la sociedad, que luego es el primer paso para adentrarnos en el mundo. Nos tienen que soltar para que podamos construir un mundo aparte de la familia, porque en el mundo va a estar la familia, pero si nos quedamos en la familia nos vamos a perder el mundo, ¿no? Y a veces psíquicamente, en nuestra realidad psíquica, aún seguimos en esas posiciones infantiles. No es que esté con mi mamá al lado ni con mi papá, ¿no? Sino que en mis relaciones actuales estoy aún en esa posición como si fuera un niño, ¿no? Esperando que el otro me vaya a complementar, que me vaya a dar lo que necesito, ¿no? No construyo ese desarrollo en mí, ¿no? Entonces la relación de dependencia emocional, si nos revisamos a nosotros mismos, tiene que ver con mi posición ante el mundo, ante mis deseos y ante el mundo. Y eso tiene que ver con cómo pienso, ¿no? El psicoanálisis viene a ayudarnos a transformar esa ideología, a esa madurez emocional que solo la vemos por los efectos, porque uno no se da cuenta de eso, ni siquiera a veces cuando tienes las relaciones. Muchas veces culpas al otro de las cosas para no implicarte tú, porque es fuerte pensar que uno está implicado en las cosas que le pasan, ¿no? No podemos... El psicoanálisis nos viene a traer esa mirada hacia el ser humano, de esa complejidad. Nos viene a decir que no podemos ser ingenuos, ¿no? Pensar que las cosas nos pasan por casualidad o que es la otra persona la que me hace a mí eso. No, no, no. En nosotros hay un deseo que nos lleva a ese lugar, ¿no? Hay unas tendencias en mí que satisfago con otras personas, ¿no? No que el otro me hace, ¿no? Yo satisfago mis tendencias con esa persona. Si cambio ese papel que hay en mí, esa estructura mental, esa forma de desear que está en todos, ¿no? Todos hay deseos masoquistas, hay hostilidad, etc. Y también hablamos de esa culpa inconsciente, ¿no? Porque os he hablado de la autoestima, también tiene que ver con ese ideal, ese yo ideal que yo quiero alcanzar y realmente mi yo, ¿no? Y en esa diferencia, cuando tenemos una moral ese policía interior muy fuerte, ahí vemos que puede ocasionarnos una culpa inconsciente. ¿Y sabéis qué pasa con la culpa inconsciente? La culpa inconsciente no quiere decir yo he hecho esto y me arrepiento, me siento culpable, ¿no? Eso quiere decir que en mi realidad yo voy a buscar castigo. Incluso puedo estar con relaciones conflictivas en las que a mí me producen un malestar porque estoy de alguna manera calmando mi sentimiento de culpa. Y esto es algo muy importante porque viene a explicarnos el psicoanálisis cuestiones que tienen que ver con las relaciones, que nos pasan a todos. Porque claro, todos decimos el amor, cómo me quiero a mí mismo. Pero es que claro, a veces, ¿cómo nos queremos a nosotros mismos? Si a veces somos nuestro peor enemigo. Ya hemos dicho, he contado el cuentito de los tres deseos, esa contradicción que hay en mí. Tenemos que reconocer que muchas veces en la realidad voy buscando un castigo o me pasan cosas que digo que son casuales y que me está proporcionando a mí pues un perjuicio, ¿no? Me estoy perjudicando, a veces no hago lo conveniente, ¿no? ¿Por qué creéis que a veces no se mantiene uno en el tratamiento? ¿Por qué creéis que uno, aunque le duelen las muelas, no va al dentista? ¿O por qué no se sostienen en los tratamientos en muchas ocasiones, ¿no? O hago cosas que van en contra de mi salud. ¿Por qué? Porque son tendencias inconscientes, hay conflictos psíquicos inconscientes. Esto lo explica el psicoanálisis, porque no es del orden de lo razonable. Hay tendencias en mí que aparecen disfrazadas de esa manera. Y puede ser, pues, o bien ese sentimiento de culpa que busca castigo, muchas otras cuestiones. Son mecanismos psíquicos muy complejos que el psicoanálisis viene a estudiarnos, a decirnos cómo funciona nuestra mente, por qué hay unas relaciones de dependencia emocional, y cómo soy yo sujeto agente de esa realidad que estoy produciendo en mí, porque la estoy produciendo yo. Pero claro, veis que no sirve de nada aconsejar a la persona, porque todos sabemos lo que el otro tiene que hacer, pero nosotros no. Hay como una tendencia en mí porque
esto me impactó a mí la primera vez que lo escuché, pero es cierto, ¿eh? Hay deseos, cuando yo produzco algo en la realidad, hay deseos en mí que se satisfacen ahí, aunque yo los rechace. Es decir, aunque mi conciencia diga, no, esto, ¿cómo voy a querer yo que me pase esto? No, no es que yo quiera que me pase esto, es que hay una tendencia en mí que se está satisfaciendo ahí, sin que yo quiera, ¿no? Por eso a veces, como que a veces parece que un destino cruel nos lleva a alguna parte, que se me repite esto en mi vida, esta relación otra vez son relaciones parecidas, ¿no? ¿No te parece raro? ¿No será que algo se está repitiendo en ti? ¿No? Vamos a ver, hay algunas preguntas por aquí. A ver, vamos a ver. No hay mejor, Said Paz. Dice, no hay mejor como generar amor propio para estar preparados y amar a otra persona de igual manera en la atracción. Una chica o chico se atrae por buena autoestima y confianza en sí mismo. Saludos desde Guadalajara, México. Bueno, sí y no, ¿no? Porque ya decimos que... a ver, es que es un tema complejo, ¿no? Porque amar a otra persona de igual manera, es que claro, de igual manera es imposible, porque ahí precisamente está la cuestión. No puedes amar a las personas de la misma manera, porque cada persona tiene su forma de amar. Entonces es aceptar que el otro es diferente a mí, ¿no? Y claro, la autoestima, la confianza en sí mismo, vale, pero claro, por eso está la cuestión, que tenemos que aprender a conocernos, ¿no? Y en ese sentido, conocernos es saber cómo soy yo, digo, mira cómo soy, mira cómo, ¿no? Sino que hay aspectos en mí inconscientes que van a participar en mi vida sin que yo pueda manejarlos, porque son inconscientes, ¿no? Entonces, hemos dicho que las fuentes de la autoestima son ese ideal del yo. Si hay melancolía también se va a bajar, también en qué circunstancias estoy yo en esa cuestión con el amor, ¿no? Porque si busco ser amado, ahí mi autoestima va a bajar, ¿no? El amor es en infinitivo, es decir, no importa la persona que esté o la cuestión o esa energía del amor tiene que circular, ¿no? En el sentido de que si no es una persona, es un proyecto, ¿no? El ser humano necesita amar, y claro, y eso, pues bueno, tiene que ver con hacernos humanos, ¿no? Con que esa energía circule y poder pagar esa deuda simbólica. Alguien también me dio algo a mí para que yo viviera, ¿no? Ya hay hospitales, ya hay universidades, ya hay personas que han contribuido para que estemos en la vida en la que estamos produciendo. Claro, eso también se paga a través del trabajo, de ese amor social hacia las otras personas, ¿no? Entonces, generar amor propio para estar preparados. Bueno, es que no sé si eso de estar preparados existe, ¿no? Porque uno cuando está en ese camino, ahí ya está preparado, ¿no? Uno va produciendo el camino y ahí cuando llega, no hay estar preparado o no estar preparado. Cuando uno está ahí es porque ya le toca estar, ¿no? Así que muy bien, muchas gracias. Ahí. Vamos a ver, hola, muy interesante, muy bien, Mónica. Comprender la madurez emocional. Sí, madurez emocional. Claro, la madurez emocional es un tema importante, ¿no? Porque ya digo que tenemos una realidad psíquica que desconocemos, ¿no? Y que vemos por los efectos que se producen en nuestra realidad, ¿no? Y vemos como ese niño, ¿no? En algunas respuestas que ejercemos en la realidad, pues esa sexualidad infantil reprimida, ¿no? Más que ese niño, hablamos de sexualidad infantil reprimida, que es lo que estudia el psicoanálisis, ¿no? Y que tiene que ver con todo ese entramado que tuvimos que reprimir cuando atravesamos el complejo de Edipo, que tiene que ver con esos deseos incestuosos, esos deseos que no debo, con la hostilidad, los celos, la envidia, ¿no? Todo ese entramado de afectividad, ¿no? Que la primera es ese amor hacia mamá, lo tuve que reprimir ahí, y esa hostilidad hacia el padre, ¿no? Hacia esas primeras funciones, lo tuve que reprimir ahí. Eso funda nuestro aparato psíquico, eso funda nuestro inconsciente. Lo que ocurre que a veces hay conflictos psíquicos en nosotros de esos deseos inconscientes que se producen en nuestra realidad, pues efectos que rechazamos, ¿no? Que nos producen un displacer, pero que hablan de esa complejidad inconsciente en nosotros, ¿no? Muy bien, a ver, Erika, ejemplo, una persona quiere formar una familia desde que es pequeño, pero su pareja no quiere formar familia, es decir, tener hijos.
son años de negociación. Vale, un momentito. Y ninguno cede. ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo aceptar al otro? Bueno, yo diría que no sé si hay solución o no hay solución, pero un camino para entenderse, ¿no? En el sentido para poder conversar con la otra persona y bueno, y saber de sus propios deseos o cierta transformación en uno es psicoanalizarse, porque claro, su pareja no quiere formar familia. Bueno, vamos a ver, porque cuando uno atraviesa en su vida esas verdades, ¿no? Como tener familia, separarse de la suya, ser padre, ¿no? Son significantes que le remueven a uno todo, ¿no? Y que claro, tener hijos tiene que ver con la especie. Cada persona, pues bueno, habrá que ver qué significa eso en cada persona, ¿no? Y si no se pueden poner de acuerdo, pues bueno, con una terapia de pareja, con una escucha de un psicoanalista, pues bueno, le puede ayudar a negociar, ¿no? O a escuchar también que realmente hay personas que es verdad que no quieren tener hijos. Y uno ya pues decide ahí si quiere continuar o no quiere continuar, ¿no? Pero también es ayudar a conversar, ¿no? ¿Qué significa también esa frase? Porque a veces uno se queda con lo superficial y hay que ver qué significa esa frase en esa persona, qué quiere decir que no quiere formar familia. A lo mejor es que no quiere formar la familia que el otro dice, o que no quiere formar la familia de la que viene. No sabemos qué significa esa frase, ¿no? Por eso el psicoanálisis ayuda a despegarte de eso que uno cree o que uno piensa de lo que realmente es, ¿no? Porque una frase en una persona dicha de una manera es diferente a lo que dice la otra persona, ¿no? Incluso ni esa persona lo sabe. ¿Qué significa ese formar familia? Ya uno en el análisis, en el diván, lo va elaborando. ¿Qué hay detrás de esa frase? ¿Qué quiere decir ese no quiere formar familia? Que no sabemos lo que es y que se elabora a través de sus sesiones de psicoanálisis, ¿no? Porque también es elaborar esa separación de la primera familia y adentrarse en el mundo, formar su propia familia, ¿no? Y a veces esos pasos cuestan, ¿no? Porque aún uno está, pues, en esa situación inconsciente, ¿no? En esa situación inconsciente infantil y no se puede despegar, ¿no? Son significantes que uno tiene que ir elaborando. Y ahí, pues bueno, son respuestas que uno tiene en su realidad que no sabe esa frase de dónde viene, ¿no? Y qué significan en cada persona. Habrá que descifrar, es como un jeroglífico, ¿no? Viene con esa frase y a saber lo que quiere decir, a saber lo que hay detrás de esa frase, ¿no? Entonces, y claro, también quería indicaros que hay posiciones en el amor, en cómo elegimos pareja, ¿no? Esto me parece interesante. Porque claro, también hablamos de dependencia emocional. Hay una posición que hay personas que son muy narcisistas, que solamente se quieren a sí mismas y que de alguna manera el partener, la pareja que se une a esas personas, pues ejerce un gran atractivo estas personas narcisistas. ¿Por qué? Porque uno tiene que renunciar a su narcisismo para estar con otras personas. Y claro, renunciar a tu narcisismo. Y hay parejas que de alguna manera pues producen esa relación en la que él o ella es la persona que se deja amar, ¿no? Y que ama con la misma intensidad al otro con que lo ama a esa persona y digamos que solamente se quieren a sí mismas, ¿no? Entonces eso genera como, digamos que también esa dependencia emocional, ¿no? En la que la otra persona pues tiene esa condición de que no necesita de alguna manera pues amar, sino ser amadas por la otra persona, ¿no? Entonces se ponen en esa posición porque ejercen un gran atractivo para esa persona. ¿Por qué? Porque al igual que los niños o las fieras, los gatos, ¿no? Que nos producen cierta atracción por ese narcisismo que tienen, ¿no? Nos resultan seductores, pues igual ejercen estas personas que son muy narcisistas en otras personas que han renunciado a un narcisismo propio, ¿no? Entonces vemos que es una persona que la otra se quiere mucho a sí mismo, el otro, y la otra persona pues siempre va como detrás, ¿no? Como queriendo amar a esa persona, ¿no? Y la otra persona se deja amar y el otro es el que ama, o la otra es la que ama, precisamente por esa cuestión, ¿no?
precisamente eso. Dice que ejercen un gran atractivo en la persona y siempre suelen ser las personas más bellas, las más narcisistas, ¿no? Y que ejercen esa atracción, ¿por qué? Porque renunciamos a nuestro propio narcisismo y eso nos atrae de la otra persona, ¿no? Que esa persona es muy narcisista y yo he tenido que renunciar a eso y admiro o envidio de alguna manera ese narcisismo de esa persona. Entonces me parece que como conclusión a esta charla, ¿no? O esta conversación, me parece que tendríamos que tener varias reflexiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es mi forma de amar, de relacionarme? Habría que pensarse si las relaciones amorosas que tenemos suman o restan en nuestra vida social, en nuestro crecimiento, en nuestro ocio, porque claro, pensar que un amor te resta, habría que ver que estamos en una dependencia emocional, ¿no? Porque el amor tiene que ver con sumar. Y entonces, no sé, incluso va uno siempre acompañado a los sitios por esa misma persona, y si no vas con esa persona no vas. Ahí podríamos ver también que estamos en una dependencia emocional. O si renuncias a cosas que te gustan hacer para pasar más tiempo con esa persona, ¿no? Renuncias a tu parcela personal para de alguna manera estar más tiempo con la otra persona, pero claro, ahí vemos que en esa renuncia a tu parcela individual también vemos que luego inconscientemente te vengas, ¿no? Y esto es interesante porque queremos ser muy buenos, ¿no? Uno va con esa moral, ¿no? Como que esto es lo ideal, pero vemos que en el ser humano, cuando algo va en contra de uno mismo, ¿no? Y de esto que hablábamos, ¿no? De algo que me gusta hacer, y es que indudablemente, si yo estoy renunciando a algo que me gusta, luego le voy a pedir algo a cambio a la otra persona. Y ahí está la cuestión, porque no va a haber nada que me cubra eso que yo he renunciado, ¿no? Entonces siempre va uno pidiéndole al otro más. ¿Por qué? Porque yo he renunciado a cosas que me proporcionan mucho placer y que me constituyen, y que claro, pretender que el otro me va a devolver eso no es cierto, ¿no? A veces uno regala al otro, es como para intentar pues poseer a esa persona, ¿no? Para que le dé a cambio esa atención, ¿no? Entonces vemos que hay que aprender también a construir esa parcela individual, y a veces el amor está muy idealizado, ¿no? Si te resta más que te suma, hay que pensar que eso no es amor, ¿no? Y preguntarnos que si frenas o has frenado tu crecimiento personal, o te estás aislando sin darte cuenta, o haces las cosas por agradar a la otra persona, al final te quedas sin tu yo, te quedas sin tu persona, y al final también terminas pues ocasionando que ese amor en esa persona también se va a acabar por ti, porque claro, si tú abandonas lo que tú eres para pegarte a la otra persona, al final, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está la persona de la que se enamoró, ¿no? Y ahí vemos que puede producir pues ese abandono de ti mismo, que habla de esa relación infantil de que decíamos, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna cosita más que decir. Si no, pues bueno, nos vamos encontrando en los próximos días, vamos anunciando si algunos encuentros de cosas interesantes para hablar. Si tenéis algún tema que os pueda resultar interesante, pues me podéis escribir al diván de Laura López @gmail.com, y ahí pues bueno, podemos convocar otros temas interesantes. Así que estamos en la campaña de me quedo en casa, ¿no? Yo me quedo en casa, ¿no? Para bueno, estas circunstancias que está pasando de esta pandemia, que bueno, que podamos cuidarnos para cuidar a los otros, ¿no? Y vemos qué interesante esta frase, ¿no? Porque cuidar de nosotros es cuidar de la relación. Entonces es una cuestión interesante, porque tenemos que aprender también a saber desde dónde pensamos, cuál es nuestra ideología, cómo amamos, porque cuidar de nosotros es cuidar de la otra persona. Y a veces no nos cuidamos, no hacemos las acciones necesarias porque nos estamos vengando inconscientemente de la otra persona, ¿no? Así que nada, muchas gracias por estar y bueno, nos encontramos próximamente. Hasta luego, chao.